Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. En este nuevo año civil 2024, tengo el agrado y la satisfacción de poder iniciar con ustedes en este día una de las primeras charlas sobre el criterio para discernir y mañana, Dios mediante, tendremos a nuestro invitado de los días martes y continuaremos con ayuda de Dios en este caminar tan áspero que nos está tocando vivir. Bien, empecemos con la oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio quia mortui surrexit ac paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Micaele Arcangele defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filius et Spiritui Sancto. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar lo de esta noche. Soy todo oídos y todo corazón. Vamos a ver cómo iniciamos en esta noche. Gracias, Carlitos. Yo creo que para iniciar vamos a hacer un recuento, si es que le parece, de los eventos que han ocurrido en la semana última de Navidad, como acostumbrados regalos que nos da el Vaticano. Cada año nos da un regalo diferente. El año 2022, para acabar el año, nos regaló el fallecimiento de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Y ahora, en este nuevo año 2023, nos regala el nuevo escrito del Dicasterio de la Fe. Entonces, creería yo, Carlitos, que enfoquémosle un poco desde ese punto, partamos de ahí para seguir adelante con preguntas y respuestas. Ya, ¿sabe qué me ha parecido prudente? Hay muchos comentarios ya oficiales, incluso como deben conocer quien está en el canal. No quiero seguir añadiendo a cosas que se han dicho maravillosamente bien, pero quiero hacerles ver algo que tal vez no nos hemos dado cuenta. Para esto voy a usar una analogía. Voy a ponerles un video que no tiene nada que ver con el tema aparentemente que vamos a topar esta noche, pero quiero, mejor dicho, deseo que analicen lo que se presenta en este video en las jornadas que fueron de la juventud, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Voy a compartir este video. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Amén. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver en ese pequeño videoclip? Es algo que muy pocos se han dado cuenta y es lo que, a mi modo de ver y apreciar las cosas, se han venido dando desde hace mucho tiempo, las cosas en el mundo cristiano y lo que nos está afectando profundamente. Nos están dando lo que queremos. Es decir, no sé si recuerden, yo di una vez una charla sobre el anticristo y una de las características es que nos va a dar todo lo que quiere la sociedad. En ese videoclip famoso en las Jornadas Mundiales de la Juventud, se apreciaba circo, comida, diversión, todo lo que la juventud e incluso muchos adultos deseaban. Eso es lo que están haciendo subjetivamente con nosotros a través de todos estos regalos de Navidad, de regalos pre-natividad, dar al mundo lo que desea. Y son muy pocos, créanme, relativamente muy pocos los que, no digo se escandalizan, pero que están tomando en serio estas señales y que tiene que ver mucho con esta situación de lo que se ha logrado, bueno, de lo que yo le he llamado, como algunos, en algunos círculos también, se ha optado por llamar el cardenal que quiso o nos robó la Navidad, en referencia sarcástica a esa película de Scrooge, o en inglés es Un canto de Navidad, o el enojón, no sé en español, pero creo que es el enojón que robó la Navidad. Y es lo que estamos al momento viviendo, una serie de ataques intra, ad intra y ad extra de la iglesia. Particularmente ese documento no tiene ningún peso, pero la mayoría, como ustedes ven, estaban esperando ansiosamente esto. Ya se veía venir, nosotros denunciamos esto al inicio del Sínodo de la Familia, como les había dicho en alguna ocasión, cuando por primera vez en la historia de la Iglesia se introdujo el lenguaje sodomita dentro de los documentos del Sínodo. De ahí únicamente teníamos que esperar a este tipo de escritos, no solo heréticos, pero blasfemos, escritos que no, ni siquiera deberíamos perder el tiempo con esto, pero es que allá nos tienen, con la preocupación de las guerras, con la preocupación de lo que están diciendo desde la jerarquía en el Vaticano, pues nos están dando todo el circo que ellos desean. Entonces, ante esta situación es dramática por el número de personas que, a pesar de que no sea público, están aceptando esto como una bendición para la iglesia. Yo pude ver un video donde se hacía entrevistas en España sobre este documento y la gente que era entrevistada pues estaba complacida que finalmente la iglesia se ha abierto, está siendo más magnánima, está preocupándose ya de ser la iglesia que debe ser en este siglo, es decir, una iglesia del siglo. Entonces, el documento, lo que vamos a hacer esta noche rápidamente es dar unas normas para conocer la verdad, es decir, tener un juicio, discernimiento
ya que hay mucha gente que se está dejando llevar por esto y tratan de justificar lo injustificable. Pero es parte de este proceso. No pierdan de vista algo que también dije en alguna ocasión. Miren, hay un libro del padre Santiago Martín, que a pesar de que para muchos de nosotros no nos gusta últimamente su postura, que al igual que muchos prelados, tratan de tener una comunicación, si cabe, muy ecuménica, muy pastoral. Dicen, pero no dicen nada, dicen mucho, pero en realidad no dicen nada, y están enojados, obviamente. Em, Él escribió un libro que en ese entonces, hace unos 20 años, cuando yo lo leí, es el último evangelio o algo así, es la última revelación a la Santísima Virgen María. Es una novela, no lo van a tomar como palabra de Dios ni como que el Padre es místico, pero él veía en el devenir de la historia de lo que estamos viendo hoy en las instituciones tanto de la Iglesia como también en las instituciones seculares. Pero algo que me atrajo del libro fue la visión que él presenta de la noche anterior de la traición de Judas a nuestro Señor, que luego de la cena el Señor se sienta con la Santísima Virgen María a mirar este jardín, este monte de los olivos, donde sabía lo que le esperaba al día siguiente. Y el Señor le toma de la mano a su Santa Madre y con miradas ellos se decían todo. E- Ella le miraba tiernamente a su hijo y él le decía, Madre, tú sabes que debe ser así, por amor. Entonces, él le toma de la mano y le dice, Madre, muchas más cosas vas a ver, muchas más cosas que serán irresistibles y que no se podrán resistir. Y tú debes sostener a tus hijos, los apóstoles, tú debes sostener a la iglesia naciente y ellos no deben escandalizarse de las cosas que van a venir y muchas más fuertes. Tomando esto, yo hago una analogía y he dicho en mis pláticas que todas estas cosas son parte de estos signos de los tiempos, que si bien es cierto, nos duele porque es natural, está hiriendo primeramente a la Santísima Trinidad porque son blasfemias. eh, ¿Cómo no dolernos ante tanta hipocresía, ante tanta mentira, ante tanta manipulación, justificación de seres que ya ni siquiera pueden considerarse cristianos? Son como bestias que están tratando vamos a decir, no de bendecir, están tratando de decirnos que lo que siempre ha sido pecado ya no es pecado, pero es parte de estos signos de los tiempos que ya lo advirtieron grandes místicos sobre la venida del anticristo. Imagínense ustedes dos escenarios. Uno, primero, de una manada de borregos. Yo insisto mucho en eso. En una manada de borregos, ¿qué creen ustedes que ve el borrego del medio? Vamos a decir que hace unos años, no muchos, el que estaba en la mitad era un borrego blanco y todos los de afuera, desde el centro hacia afuera, eran negros. ¿Qué creen ustedes que ve el borrego del medio? Pues lo único que ve es la lana del rabo del borrego de adelante y de los de al lado. Este borrego trataba de guiar a estos otros borregos, pero no se le permitía y él tenía que ir con la manada. De esto podemos deducir y afirmar que un católico no puede ser un borrego que esté en la mitad de la manada ni fuera, no puede comportarse como un borrego. Y a más de esto, la situación se ha invertido. Ahora en la manada, los borregos, mejor dicho, perdón, en ese entonces los borregos blancos eran
los que estaban desde el centro hacia afuera, y el borrego negro estaba en la mitad, es decir, los borregos le decían lo que estaba mal y lo que no podía hacer. Ahora ha cambiado este papel, el borrego blanco es el que está en el centro y todos los borregos negros están desde el centro hacia afuera. Es decir, quien está tratando de ver lo que está pasando en la iglesia, no solo que lo encierran, sino que lo empujan hacia donde no quiere ir y no debe ir. En ese video igual se presentó a la nueva iglesia, a la antiiglesia, y ya deberíamos habernos dado cuenta de todo este proceso de degeneración, de destrucción de la casa de Dios. Y en este documento, particularmente quien lo emite, con su último escándalo, podemos ver que es, si no es un depravado sexual, es un ser humano que ha caído tan bajo que no podía caer nadie más. Y lo preocupante de esto, no para nosotros, al menos que tenemos una conciencia, o al menos debemos tener una conciencia de a quién debemos seguir, qué debemos seguir, sabemos nuestro catecismo, leemos la Sagrada Escritura, sabemos lo que nos ha dicho el Señor y tenemos el magisterio bimilenario de la Iglesia. Leemos vidas de santos, entonces sabemos cuál es el camino a seguir, pero no para la gran mayoría, donde en muy pocos está causando un gran escándalo y en otros no está causando una alegría como había manifestado. Entonces, no debemos dejarnos caer en la confusión que puede generar esta palabra bendición. Debemos entenderla como lo entiende la iglesia y no hay marcha atrás. Los que duden ahora, los que estén confundidos, que no deberían, porque un católico no podría estar confundido ni tampoco perplejo. Quiero presentarles el libro de quien pues funge hoy como el prefecto de la doctrina de la fe, para que ustedes tengan una idea de quién emitió ese documento sobre las bendiciones a parejas de hecho y parejas del mismo sexo. Permítame, voy a compartir. Ya. Es algo que ha salido ahora en la prensa, tanto nacional como internacional. Está ya en varios idiomas: italiano, francés, inglés, español, el idioma original. Es el libro del famoso Tucho Fernández, que dice que esta obra es una invitación a un mundo de amor apasionado que se esconde en lo más profundo de nuestro ser. Aquí se nos invita a caminar con los hombres y mujeres más pasionales de la historia por los sublimes senderos de la unión mística hasta llegar a un punto en el que nos parece rozar lo imposible. Atrevámonos a vivir esta aventura. Yo desde ahora les digo que no se atrevan a leer este libro. Una, los que no tengan eh, una formación integral, los que no tengan una fe viva, esto les puede no solo frustrar, les puede causar un gran daño. Yo no he podido empezar a leer esto porque me ha causado, eh, no voy a decir ira santa, pero hasta ganas de vomitar por las expresiones, por lo que él trata de decir en la vida de los místicos, que tal vez para muchos ignorantes católicos se van a creer, ¿no? De los éxtasis carnales. Él trata de de usar a un filósofo teólogo griego, árabe, perdón, con estas revelaciones de la vida sexual de los místicos. O sea, para este pobre individuo, los místicos en su elevación espiritual era más carnal que nada. Y se habla es que no vale la pena ni meterse en esto porque es blasfemo. El leer es una revista pornográfica sucia de la más de lo más bajo que podría un ser humano que al menos se llama católico, escribir. Peor, pero ni un pagano podría haber escrito esto de la manera que lo ha hecho. Y hay grandes
comentarios a esto, obviamente, eh, yo les recomiendo que lean a este gran profesor, filósofo Caponeto. Él, sin entrar en los detalles porque son blasfemos, eh, explica lo que este señor ha tratado de hacer, el que funge ahora, obviamente, como el prefecto de la doctrina de la fe. Imagínense aquel que representa lo que antes era la Santa Inquisición, que es la que guiaba el camino de los fieles y de la iglesia en cuanto a doctrina pura. Ahora este señor es un pervertido y que vuelve a justificarse que cuando lo escribió tenía apenas 36 años, las mismas justificaciones infantiles y demoníacas de siempre, ante hechos que ya nos dan a nosotros a saber de dónde proviene esta sapiencia de este hombre que escribió Amores Leticia y que escribió ahora sobre las bendiciones las personas del mismo sexo y a las personas que viven moro uxorio, es decir, a todos, que para todos y a todos es estas bendiciones. Entonces, eh, mm, lo único que podemos afirmar ante esto, de lo que hemos leído, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que estamos viendo en sus escritos y en lo que pretende hacer en Iglesia Universal, ya naturalizar el pecado y lo está logrando a pesar de que hay conferencias episcopales que en gran número se están uniendo para desechar este documento, pero ya la experiencia nos demuestra que em, los fieles que no leen, estas noticias no llegan a muchos de los fieles, en muchos de los casos llegarán a aceptar esto como una norma porque ellos no van a saber que no es una bendición pastoral ni litúrgica. El objetivo de esto es la confusión aún mayor dentro de los sacramentos. Con esto se da llega al clímax de toda esta destrucción que han estado haciendo desde hace muchos años de sacramentos, del pecado, y tiene unas consecuencias funestas. Entonces, no sé si quieres, Santi, que añada un poquito, algo más específico o ya quiere empezar con las preguntas. No, no, Carlitos, yo creo que estuvo súper claro el tema, creo que no debería haber confusiones. En esto estoy leyendo mucho también comentarios en este y en otros canales, y la gente empieza, por un lado, a aceptar todo y por el otro lado, a odiar todo. Es decir, por ahí pusimos un comentario del periodista católico excepcional Henry Weston, y no se entendía y ya sin pensar empezamos a rechazar todo. Yo creo que usted lo ha marcado, hay que saber exactamente qué es lo que se rechaza y por qué se rechaza, y de qué forma tiene y en dónde está lo anticristiano de esto. No mezclar con otras cosas. Parte de eso el padre Santiago Martín, que tomó una postura finalmente y aunque nos caiga bien o nos caiga mal, él ha elegido por Cristo y él ha tomado su posición, y sin saber dónde está o qué está enfrentando él, lo que podemos hacer es agradecerle por tomar la postura adecuada y rezar por él para que siga así. Y así con muchos sacerdotes. Necesitamos de todos esos sacerdotes. No necesitamos criticarles, atacarles, cuestionarles. Necesitamos que ellos tomen una postura y tomen la postura que Cristo quiere. Y con eso nos hace un favor a todos para quedarnos con la mayoría en la iglesia. Creo que es lo que nos va a suceder. Sin más comentarios, Carlitos, preguntarle, ¿usted cree que esto es un cisma? ¿Lo sabremos con el tiempo y la historia o hay que declararlo como tal? Mire, incluso el padre Santiago Martín y algunos otros prelados habían manifestado, y yo estoy de acuerdo con ellos, que a partir del sínodo de la familia empezó un cisma, vamos a decir, no práctico, no en práctica, sino un cisma declarado. Un poco esto lo que ha hecho es agravar la situación.
ya que nadie, particularmente nuestros prelados, la jerarquía, ha querido tomar una decisión. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y lo sabemos personalmente, no han querido ser, han estado temerosos, siguen siendo temerosos de ser uno de ellos el causante del cisma. Es decir, si mañana o esta noche escuchamos que, eh, como dice Monseñor Vígano, que debería la policía suiza, la que custodia el Vaticano, tomar por preso al cardenal Bergoglio y al Trucho Fernández y meterlos en la cárcel a los dos, nadie se atreve a llegar a esas conclusiones o a remarcar esto objetivamente. Es decir, todos están con miedo de decir algo inapropiado que pueda causar lo que ellos entienden como un cisma ya declarado. Entonces, pero hemos sabido, al menos yo me he optado por esa posición, he sabido que vivíamos ya un cisma oculto, no declarado, pero ya estamos viviendo. Hoy es más obvio, pero se da todavía dentro del contexto de no un cisma oficial. Hay hoy por hoy conferencias episcopales que están tomando posición, bendito sea Dios, pero nadie está objetivamente rechazando la cátedra de San Pedro. Hay sacerdotes que han escrito cartas, pero ustedes leen, no hay de ellos una declaración formal de separación. Todos los pronunciamientos, al menos que he leído, están tomando sus posiciones prudenciales, que nadie quiere ser causante de un cisma, nadie quisiera que digan que por el monje tal o por el sacerdote tal todo el cisma empezó. Entonces, ellos están con mucha cautela, que es entendible. Nosotros los laicos tenemos la gracia de Dios de mirar todo lo que está pasando y saber que no puede, la iglesia no puede seguir de esta manera, debe ya haber una intervención. Si no es de uno o dos prelados de la jerarquía, Dios quiera que sea una intervención divina, porque em, el crimen del asesinato de almas es el más grave hoy por hoy, ya que entendamos qué es sino el divorcio. El divorcio es el asesinato de esa una sola carne. Lo quieran poner como lo quieran poner, que ahora la iglesia ya eh, permite los divorcios y que da las nulidades, es algo que en la iglesia no existe, ese fue un tremendo gol que le metieron a la iglesia. Juan Pablo II trató de impedir y de erradicar esto, no pudo, le fue imposible porque particularmente en Estados Unidos, como en muchas diócesis, yo conozco personalmente que la gente paga dinero al sacerdote que está a cargo de los divorcios y obtienen el divorcio en un par de meses, y mejor dicho, la nulidad. Y claro, la gente dice, tiene 6 hijos, deja a la mujer, a la que se casó, a su única esposa, pero claro, donó la campana para la iglesia tal o para la capilla tal que le costó $20,000, pero la iglesia le da la nulidad. Y claro, están ya en una segunda unión y la vida sigue, porque es que la iglesia me dio la nulidad. Ella es la autoridad y nadie tiene que decir nada. Entonces, el divorcio es ese asesinato. ¿Y qué es lo que están pretendiendo? Y no es ahora, Santiago. Yo estoy en una misión ya más de 20 años y he visto que las bendiciones, y no solo las bendiciones, se han venido dando en Ecuador, por ejemplo, en donde yo hice mucha misión, al igual que en Canadá, Estados Unidos. Las bendiciones se han dado a parejas que estaban viviendo moro uxorio, es decir, tenían esposas, esposos con hijos y estaban en una segunda, tercera unión, pero el sacerdote de la parroquia tal o cual les daba no solo la bendición, sino que les daba la Santa Comunión. ¿No? A mí me llamó un obispo de una arquidiócesis grande, me pidió que le ayude para no solo dar formación, pero ir a casos concretos, pero ahí me di cuenta que la situación estaba fuera, imposible de solucionar, porque claro, ¿quién soy yo para ir a una familia, entre comillas, nueva, que tenía ya su segunda unión con hijos de sus primeros esposos?
y que la iglesia particular, en este caso la parroquia tal, bendecía su unión y además les daban la Sagrada Comunión. Y el Señor fue claro y me dijo, ¿quién eres tú? El padre tal me da a mí la comunión y dice que no tenemos problema, que podemos seguir siendo matrimonio porque tenemos el derecho a ser felices. Entonces, eso ya lo vienen haciendo desde antes. Lo que quieren hacer ahora es regularizar esa situación como paso previo a la destrucción del matrimonio, que ya lo han hecho. Si la gente no ve, el matrimonio está destruido. Primero, la gente no se casa. En grandes países que eran católicos, viven juntos, los jóvenes ni les interesa, como ellos dicen, ni siquiera el civil en muchos casos. Peor el eclesiástico, no necesito que un cura me bendiga, y yo le amo y estamos unidos ya hace muchos años, no quiere ni casarse. Entonces, hoy por hoy es parte de esta tremenda confusión cuyo objetivo es erradicar todo lo que es sagrado y todo lo que es sacramental. Van por el matrimonio, van por el celibato sacerdotal. Al fin no se olviden, queridos hermanos, que en Fátima la Santísima Virgen María nos advirtió de esto en la Saled igual. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. El objetivo es destruir la iglesia. Mucha gente cree infantilmente cuando dice, pero hay la promesa del Señor que dijo que las puertas del Hades no triunfarán sobre la iglesia. Hay la promesa, pero hay que entender qué es esto de que no destruirá las puertas de la iglesia. Ese remanente, ese grupo de católicos que viven radicalmente su fe, que van a llegar muchos incluso hacia el martirio, que hoy por hoy están sufriendo y dando su vida por la iglesia, por defender la familia, por defender lo sagrado en la iglesia, esos serán los únicos donde viva realmente la iglesia de Cristo. Ya en el Vaticano, en los templos hoy por hoy, donde se cometen tremendos sacrilegios, ya no está la iglesia. Eso tenemos que entender. Hoy por hoy no podemos ser cómplices de todas estas aberraciones, de bendiciones, de bautismos, de todas este travesti que está sucediendo en los templos de Cristo. Entonces, objetivamente esto ya lo vienen haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Yo creo que la gente necesita revisar un poco históricamente dónde estamos. Alemania, por ejemplo, si ustedes no dan el diezmo, no pueden recibir los sacramentos. Y esto no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo, de muchos años. Hoy por hoy están tratando de oficializar. Si no dan ustedes el diezmo, no tienen acceso ni a bautismo, ni a matrimonio, ni nada por el estilo. Entonces, todas estas aberraciones son ya inherentes a la antiiglesia que la denunció muy bien Juan Pablo II cuando manifestó que estamos en este momento en la lucha de la iglesia contra la antiiglesia, del evangelio contra el antievangelio y de Cristo contra el anticristo. ¿Hay alguna pregunta, Santi? Carlitos, yo tengo una pregunta. Esto nos pone leyendo los signos de los tiempos, que es lo que podemos hacer, nada más. ¿En dónde nos deja este evento, que no es menor, en los signos de los tiempos? ¿O es esto que ya otras veces en la iglesia ha pasado y siendo objetivos, esto puede ser uno más de muchos otros eventos que ha atravesado la iglesia? A ver, yo creo, el Señor nos ha dado una gracia en, al leer la Sagrada Escritura, nos hace que estemos atentos a los signos de los tiempos. Que no nos pase como en el tiempo de su revelación, de su manifestación, de su epifanía, donde nos coja dormidos si no miremos a la estrella que nos anuncia. Entonces, el primer precursor ya fue este este gran santo, San Juan Bautista, el primer precursor. Y sabemos lo que le pasó cuando él dijo que no le era lícito tener la esposa del hermano al rey, pues le cortaron la cabeza. Entonces, segundo precursor que viene y que según tengo entendido y según, mejor dicho, según comprendo, y me puedo equivocar, es algo que yo lo interpreto de lo que he leído, el anticristo está ya entre nosotros. Este es el segundo precursor que será terrible y que
nos están presentando las señales que han sido reveladas a través de los grandes místicos de la Iglesia. Y de ahí la importancia que considero yo, Santi, de la recomendación que hago y haré siempre, de mirar a los grandes santos, las revelaciones que nos han hecho, por ejemplo, este gran cardenal Newman, este santo, em, justamente estaba tratando de dar la charla esta noche sobre los pocos que se salvarán de un gran santo místico. A diferencia ellos, que ya nos advierten de la presencia del anticristo en nuestros tiempos, hay un peligro grave en tratar de seguir sin discernimiento los mensajes del vidente A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Por ejemplo, el día de ayer me hicieron escuchar a un mensaje del, de este padre brasileño. Yo he visto en algunos canales y mucha gente está tomando los mensajes a este sacerdote como palabra de Dios, era un Perdón, mensaje del Carlitos, cielo. es del padre Oliveira. Ah, perdón, el padre Oliveira. Ya, yo me confundí, perdón. El padre Oliveira. Es en ese mensaje que escuché ayer, los mensajes de que me hicieron escuchar ayer decían que el Señor le había revelado, la Santísima Virgen María, no me acuerdo bien, que los eventos habían iniciado ya, es decir, para la gran venida del anticristo, el aviso, el milagro y el castigo, habían iniciado en octubre con el anuncio de la Tercera Guerra Mundial y de los problemas en Medio Oriente. Bien. Y luego dice que no se ha llegado ya a la plenitud de los terrores que vamos a vivir, solo gracias a la consagración que hizo el Papa Francisco al Inmaculado Corazón de María de Rusia. A ver, díganme ustedes, ¿pueden tomar ustedes en serio este mensaje? ¿Acaso hubo una consagración como lo pidió la Santísima Virgen María en Fátima de Rusia? Y si es que han hecho, por favor, preséntenme en el video o el texto, porque de algo me perdí. ¿Cómo pueden decir que ahora no hemos empezado aún los eventos porque gracias a la consagración de Rusia? Pero es que estamos perdidos. He ahí el peligro de seguir a tal o cual instrumento. Ahora, ¿yo descalifico totalmente a este padre Oliveria? No, no lo conozco, no me interesa. No me interesa ningún vidente, y lo digo con todo cariño, no sigo a ningún instrumento, porque en los 20 años de misión que tengo yo he visto cómo uno tras otro ha caído. El demonio hoy por hoy está más suelto que antes y es natural que ataque más a aquellos instrumentos de Dios. Ahora, ¿con esto rechazo todo? No lo rechazo, pero trato de tomar lo bueno, desechar lo malo, pero yo trato de esforzarme en estudiar lo que han dicho los santos de la iglesia. Y si quieren para otra cosa, tienen ustedes los sermones, por ejemplo, de el obispo Fulton Sheen, del cardenal Newman, tiene los sermones de este gran santo dominico que nos habló ya del anticristo, los sermones de este gran sacerdote que no me acuerdo el nombre, que los cuales motivaron a que Santa Teresita el Niño Jesús entre al convento. Si tenemos materia para discernir las señales de del fin de los tiempos. Y a eso me voy. Por ejemplo, hoy por hoy, sí, ¿qué es lo que nos dice el cardenal Newman al respecto de la ya presencia de la acción del anticristo? Es lo que estamos viviendo, la apostasía, ¿no? Y que lo dice también el libro del Apocalipsis. Vendrá todo esto tras la apostasía. Y voy a leer textualmente lo que dice el cardenal Newman. Se dice que vendrá una apostasía y el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía, o al menos llega al poder a través de una apostasía, o es precedido por una apostasía. Entonces, ahora tenemos que observar, obviamente, que incluso lo que nos alertan los grandes santos, que habrá un rechazo del evangelio y de todo lo que es religión, todo lo que es fe,
incluso en el mundo civilizado, en el mundo que otrora era cristiano. Por ejemplo, España, Italia, donde la gente rechaza totalmente la fe, la religión, donde hay una lucha encarnada entre el espíritu del mundo y el espíritu del anticristo. Entonces, sí, son signos, lo que estamos viendo con estos documentos, con lo que está saliendo del Vaticano, con lo que están haciendo en el Vaticano, con toda esta degeneración incluso dentro del clero, que porque sean pocos casos no deja de ser un escándalo que daña a la iglesia, son todas estas señales de que este individuo, este anticristo, hará muy pronto su aparición. Ahora, fechas no las tengo. Tenemos que ver un poco más allá, como ustedes saben, las guerras, los rumores de guerra, la apostasía, el regreso del pueblo de Dios, del pueblo de los judíos hacia la verdadera fe. Y esto, según algunos autores, no es que todo el pueblo de Israel va a decir, bueno, mañana creemos en Cristo, Iglesia Católica. No es así. Es un número que hoy por hoy está dentro de la iglesia y que serán los verdaderos quienes regresen al seno de la única iglesia de Cristo. Entonces tenemos que mirar eso y no podemos negar, es decir, estamos viviendo ese final de los tiempos donde no solo el espíritu del anticristo está ya presente, sino que está vivito y coleando desde el más sencillo y humilde hogar hasta las altas esferas en el Vaticano. Gracias, Carlitos. No sé si alguien de las personas que nos acompaña hoy día, a quien aprovecho a darles las gracias y desearles un bendecido año, quisiera hacer una intervención, sea escrita a través del chat o sea desactivando el micrófono, activando, perdón, el micrófono. Y si no, yo creo que me ha quedado claro el tema, está claro y gracias por una charla más de corrigiendo criterios. Sí, Interesante. Santi, si te permite, otra de las cosas que tenemos que mirar como signo de los tiempos es lo que está pasando a nivel económico, que tiene que ver con nuestra fe igual, porque como decía este gran papa em, Benedicto XIV, es en el mundo económico donde está la salvación de las almas. Y hoy por hoy vemos con mucha más claridad lo que hace poco no veíamos, el juego que está haciendo la oligarquía financiera mundial y del progresismo dando a toda la moneda una sola gobernación mundial. Y este proceso está tan acelerado que lo estamos viendo en todos los pueblos a nivel del planeta. Y con todas las leyes que están hoy por hoy enforzando en todos los países, es de esperar que tan pronto que tarde toda la situación del colapso financiero lo veamos en un par de meses. Con esto todo lo que se viene ya, el debacle con las nuevas eh, eh, enfermedades, con las nuevas. Tal vez una recomendación es el llamado que nos ha hecho siempre la iglesia y los santos. Estén preparados. Y hermanos, debemos de estar preparados ahora. Debíamos estar preparados ayer. La preparación es siempre. No es porque ahora ya viene a ser la guerra mundial, que no sería esa preparación como debería ser un hijo. La preparación nuestra es hoy, y yo veo que han puesto algunos videos de prelados que están llamando a esto, que me parece fabuloso. Perdonemos, pidamos perdón, pongamos nuestras cosas en orden. Si estamos viviendo una relación de pecado, apartémonos del. Él amaba desesperadamente hijos. Perdón, me perdí de algo, creo que. No, Ya, está bien, entonces. Carlitos, fue mi conexión que se cayó y volvió a aparecer. Ok, ok. Ya nomás. No, entonces, esa recomendación les hago desde el fondo de mi corazón. Profundicemos más en nuestra vida particular y en nuestra vida de familia.
que si mañana, por la voluntad de Dios, y roguemos que ya venga Cristo, que venga muchas almas, miren a los como esto, ahora, oremos, oremos, ofrezcamos sacrificios. La iglesia está enferma, ya lo decía hace muchos años el cardenal Sara, los enemigos están dentro, no la abandonemos. Pero una de las cosas que debemos nosotros hacer es penitencia, oración, sacrificio. Si no podemos asistir a la Santa Misa por alguna, por alguna situación, tratemos de santificar todos los días. Empecemos ya esta vida que debíamos haberla empezado hace muchos años. Hoy por hoy, tratemos de estar en gracia de Dios, seamos magnánimos con todos, escuchemos lo que nos dice San Pablo en estos últimos lecturas del Evangelio, hemos escuchado ese llamado a la armonía, a profundizar en nuestra fe, es lo más importante. No se dejen engañar, que lo que están lanzando por todos los lados es pan y circo para tenernos ocupados con los escándalos en el Vaticano, con los anuncios de la guerra, todo y mucha gente pasa todo el tiempo tratando de entender lo que va a pasar y cuándo va a pasar. No lo vamos a entender todo. Dios tiene veladas muchas cosas por nuestro bien. Comprendan que si Dios hubiera querido revelarnos y decir que el aviso es del 25 de marzo del 2024, lo hubiera hecho. Podemos ver las cosas, sí, y saber que está muy pronto todo, pero no se desesperen. Y lo que veo en el canal es una lucha, que uno dice que el aviso es por acá, el otro por acá, no, que la vidente tal dijo esto, es que ella es falsa, que el otro por acá dijo, no, que es falso. Y créanme, también yo me he cansado de leer más de 150 posts atacándose unos a otros. Es por donde el demonio quiere tenernos perdiendo el tiempo en cosas que no tienen realmente importancia para nuestra salvación. Al final vamos a ser juzgados en el amor. No nos van a juzgar, el Señor no nos va a juzgar si es que le hemos seguido a la vidente A o al vidente B. Vamos a ser juzgados en el amor. Sí, abran los ojos, miren, escuchen a aquellos estudiosos que saben, tomen lo bueno, pero siempre vivan cada día santificando ese día porque no sabemos si vamos a ser parte del aviso o del milagro. Estamos ya, la mayor parte de nosotros, a pesar de que no tengamos 60 o 70 años, podemos tener 20 o 30, pero la vida no es nuestra. Dios nos puede llamar en cualquier momento. Así que vivamos así, con la visión de que queremos estar con Dios, no tener miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo de estar con el amado? Y de saber que Él me pide que santifique el día, que santifique mi hogar, mi vida y que ayude a otros. Es muy tarde, queridos hermanos. Es muy tarde hoy por hoy para tratar de llamar a mucha gente que no quiere saber ni siquiera de Dios, peor de lo que estamos viviendo en este tiempo. Oremos unos por otros, oremos por ellos, pero no pierdan la paz. Porque si dejan ustedes abierta una endija en el corazón, ya sea con resentimiento, con falta de perdón o con no olvidar, por ahí se va a meter el demonio. Y el ataque hoy es mucho más serio que antes, porque está con toda la autoridad que le ha sido dada por el Señor, obviamente, porque nos merecemos todo lo que estamos viviendo. Así que ojo, consagrémonos a María Santísima, San José, la intervención de San José en este tiempo es la más maravillosa del mundo. Ojalá pueda tener un programa sobre San José. Las promesas para este tiempo de San José son maravillosas y nos trae mucha esperanza. Así que Dios les bendiga a todos. Un buen inicio de este año. Que Dios nos dé la gracia de poder continuar. Ayudémonos unos a otros. Bien, Gracias, Santi, Carlitos. entonces. Una pregunta para cerrar. Esta es la Ajá. con la que quisiera cerrar y quisiera exponerle un caso. Entiendo el punto en el que usted nos aconseja y nos dice, aléjense de tanto vidente y de tanto signos de los tiempos, etcétera, pero recordemos que ahorita usted está haciendo alusión a muchos padres de la iglesia, muchos profetas de aquella época, de una época anterior, que interpretaron proféticamente la lectura de los tiempos de los que ellos estaban viviendo y pronosticaron lo que iba a pasar en este tiempo. Y este tiempo, al menos creemos que es un tiempo único en la historia del mundo,
y por eso nos cuesta mucho distanciarnos de los signos. Yo estoy muy de acuerdo con usted en distanciarnos de las fechas y de no preparar el alma como prioridad uno. Es decir, preparamos el alma como prioridad uno y leemos los signos de los tiempos como prioridad dos, no al revés. Pero si nosotros, Carlitos, no leemos los signos de los tiempos y no estamos buscando información y no vemos lo que está pasando, vamos a caer en una vida zombie dormida y vamos a correr un peligro enorme de perder nuestra alma, porque los tiempos que vivimos ahorita, ningún santo los ha vivido. Nadie de los que estuvo en la iglesia, excepto los primeros padres que pasaron una época peor, en las cuales el ser cristiano, seguidor de Cristo, les costaba la vida, comidos por un tigre, un león, en una plaza de circo. El resto de gente que ha estado en la iglesia no ha tenido que pasar lo que nosotros viviremos, creemos que viviremos, que es el apocalipsis. En ese sentido, Carlitos, ¿qué cree usted o quién cree usted que de aquí a 100 años, personas como usted que está citando a personas del pasado, cite hoy en día como santos de los últimos tiempos? Perdóneme si la pregunta es un poco larga y un poco compleja, pero creo que vale la pena. No, no, Santi, y por eso dije al inicio, ¿no? Necesitamos discernimiento, necesitamos un juicio para mirar los signos de los tiempos. No, no podría yo decir ni recomendar que no vean. Por eso les dije que Dios quiera que nos dé la gracia para que cuando venga la señal, que estoy seguro que Dios nos va a dar, no hagamos como Herodes y no miremos la estrella de Belén y se nos pase la venida de nuestro Señor. No, hay que estar atento a los signos de los tiempos. Ahora, el criterio que debemos usar es el de los santos. Y por eso tenemos una gran guía con San Vicente Ferrer, San Leopoldo de Montt, no me acuerdo el nombre de él. Yo puedo darles una biografía donde sin haber estado acá, y es natural, por ejemplo, Castellani es un gran filósofo, no podemos estar de acuerdo en el milenarismo de él, pero bueno, es algo discutible, pero él nos da unas herramientas en el curso que estoy dando yo, mejor dicho, que estoy subiendo el curso de Apocalipsis, tiene las herramientas para mirar los signos de los tiempos. Entonces, lo que debemos utilizar es el correcto discernimiento, el correcto criterio para mirar los signos de los tiempos. A eso me refiero. Porque, aló, aló, ¿se me escucha? Bien. Carlitos, sí, sí, le perdimos un ratito, no sé qué pasó. Sí, sí, no sé, se me fue la señal. Ya no sé hasta dónde me escucharon, pero hay referencias, Santi, y en eso yo les había manifestado que es importante que tengamos el criterio, es decir, el conocer los signos de los tiempos, saber interpretarlos entre los falsos y los verdaderos, usar las herramientas que nos han dado los santos para discernir, para objetivamente saber qué es lo que está pasando y qué es verdadero y qué no. Y en eso les he manifestado muchas veces que Dios no quiera que nos quedemos como Herodes, que se le avisó de la estrella y él no hizo caso a pesar que incluso sus propios sacerdotes miraron en las escrituras que iba a venir el rey de Israel. Entonces hay que estar atentos, sí, pero el grave problema nuestro es la falta de discernimiento y tomarlo todo como palabra de Dios. Porque mucha gente cuando habla de las videntes de tal o cual dicen, es que la Virgen dijo, y otra dice, no, es que esa vidente es falsa, o este vidente es falso. ¿Qué criterios usamos para descalificar a uno u otro? ¿O qué criterios usamos para aseverar lo uno o lo otro? Entonces a eso me voy. Y no es fácil, Santiago, porque no todos tienen el tiempo de mirar tanta profecía, de mirar tanto vidente, de tanto mensaje. Y hoy por hoy vemos cómo incluso dentro de los foros que se llaman católicos, de los canales católicos, hay un ataque de Pedro a Pablo, de Pablo a María, de María a José, y todo el mundo es el Papa reinante y el gran teólogo y el gran el que dice los tiempos estamos equivocados. Por eso el peligro de dedicarnos mucho a
a cosas nuevas. El Apocalipsis está ahí, está todo lo que se nos viene. Fátima está ahí, Akita está ahí, Garabandal está ahí, la Santísima Virgen María del Buen Suceso está ahí. Nos dijeron cómo va a ser esto, no nos han dicho el cuándo, pero cómo y qué señales van a preceder a la aparición de este personaje. Entonces, estamos cerca, para mí parecer. Creo que estamos perdiendo a Carlitos en la parte más importante. Esperemos que regrese un poco y que pueda terminar su reflexión, que es muy sabia. Gracias a todos por su paciencia. Perdón, yo les perdí nuevamente, por alguna razón se me perdió la señal nuevamente, pero bueno, hemos Vamos, vuelto. Carlitos, que le estamos escuchando y estaba muy Ya, muy interesante bien. lo que nos comentaba. Ya, entonces, les manifestaba la importancia de que tengamos unas guías y en oración, mucha oración, que Dios nos dé la gracia del discernimiento. Y no rechacen, por eso he pedido en el canal que sean objetivos, porque mucha gente descalifica sin caridad una, pero también sin base. Porque es fácil decir que Carlos es un hereje. Ya, a ver, ¿por qué Carlos es un hereje? Una de las cosas que nos enseñan en la iglesia es este gran acto de misericordia de corregir al que está errado. Bien, si Carlos está errado, mi primer objetivo de hacerle saber a él que está en una herejía o en un error, es decir, mira, Carlos, tú dijiste esto, pero la iglesia, en el catecismo, donde sea, dice esto, tú estás equivocado. Entonces, ¿qué es lo que Carlos tiene que hacer en humildad? No, decir, sí, tiene razón, perdón, y si fue obviamente una situación pública, aclarar, yo dije esto, está equivocado, la iglesia nos enseña esto, pero no solo descalificar, ni tampoco caer en el otro extremo de ya decir que la Santísima Virgen María realmente está hablando por esta persona, porque no tenemos el conocimiento necesario de la persona primero, y si realmente y la comunicación que decimos que es de María Santísima o de Jesús es de ellos. ¿Cómo sabemos? ¿Qué criterio usamos para decir que tal o cual instrumento realmente recibe ese mensaje? ¿Quién ha estado ahí y ha visto la manifestación, ha visto algo sobrenatural? Miren, yo estuve en una aparición, por ejemplo, me llevaron, una pareja amiga, me llevó a, ay, ya me olvidé el nombre de esta ciudad en Estados Unidos, donde La en risa un santa, gran campo, perdón, donde se veía la risa santa. claro, Sí, sí, sí. a Cleveland, me llevaron a Cleveland, me pagaron el pasaje, todo, me dijeron, Carlos, tienes que ver esto es fenomenal. Fueron sacerdotes de varios países del mundo, caminaban descalzos, se mortificaban, laicos de todo el mundo. Increíble, las fotos que habían ahí de manifestaciones sobrenaturales era increíble, desbordaba todo, toda esa finca de la dueña de esta propiedad, era inmensa, tenía lagos, tenía el rosario gigante, etcétera, era una maravilla. Llegamos a la noche, a las 11 de la noche. Claro, yo no me preguntaba en ese entonces, ¿por qué a las 11 de la noche? Está bien, nos llevaron a un campo abierto, inmenso, que parecía un aeropuerto, y empezaron las manifestaciones. Nosotros estuvimos en un lugar y los sacerdotes en otro con la vidente, y empezaron los mensajes. Y empezó a llover lo que ellos llamaban esos papelitos o lo que sea brillosos, no sé, escarchas, dicen, ¿no? Y nos empezó a caer escarchas, se veían luces por ahí. Bueno, Carlitos, si me escucha, le perdimos el audio. Sí, Carlitos, ya lo escuchamos. bueno, por alguna razón se fue esto. Entonces, no sé en qué parte quedaron, pero en el campo este se veían La escarchas escarcha, inmensas. Carlitos, ahí quedamos, justo. Entonces, cuando ya empiezan a dar los mensajes, les digo, de todo lo que dijeron ahí que había hablado la Santísima Virgen María y nuestro Señor, lo único que me quedó a mí fueron dos palabras claves, si se puede decir. Era, bueno, no dos palabras, pero una frase que era, no importa dónde vivas, sino cómo vivas. Bien, pasó esto y las fotos de auroras, la gente veía todo en las fotos, etcétera, enloqueció a la multitud. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener una prudencia, es decir, está bien, de ahí nacieron varios movimientos, incluso se decía que los rosarios que ellos fabricaban, que tenían, le digo, se mandaron a hacer unos rosarios que me parecían muy novedosos, que tenían los bebés dentro de las pepitas del rosario, o sea, hechos en China, pero bien hechitos, ¿cierto? Toda una industria
y que valían una cantidad de dinero grandísima, $25, si mal no lo recuerdo, y la gente compraba. Y para muchos de ellos decían que una de esas pepas se les había convertido en oro, que al niño adentro estaba en oro, es decir, portentos, milagros, no sé, la gente estaba pero extasiada. Pero como en todo, he tratado de ser prudente, había que esperar, es decir, primero definición de la iglesia, del obispo local. El obispo estaba abierto a estas peregrinaciones, pero luego la vidente, este instrumento, se tornó contra la iglesia. Peleó con el obispo y ella cambió, ya no sé, ya no era católica, sino que era un movimiento ecuménico, donde iban de la secta de la nueva era, protestantes, ortodoxos, de todo. Es decir, se convirtió eso en un mercado para todos, porque aparentemente ya solo los católicos no era buen negocio, tenía que abrirse para todos los lados. Y eso se extendió por varios países. Yo visité México, Ecuador, varios países donde esta aparición tomó un momento un momentum, que mucha gente, incluso de posibilidades económicas, pusieron mucho dinero para producir esos rosarios, para el movimiento de la llama, ¿cómo es? De los dos corazones unidos, etcétera. Pero miren lo que pasó con esto, de que conozco yo personas muy cercanas que apoyaron económicamente e hicieron un inmenso apostolado en sus países, pero luego perdieron la fe, porque descubrieron que fue un engaño, no, las cosas no eran como ellos creían, los tales milagros que decían haber no habían, pero miren que la devoción es el rosario, los libritos que enseñaban cómo orar eran preciosos y no tenía nada contra la sana doctrina. Pero hay que tener cuidado. Donde terminó ese lugar, Cleveland, ustedes miren, los Corazones Unidos, es un movimiento ecuménico hoy por hoy. La vidente, no sé qué ha pasado con ella, pero todo terminó mal. Incluso sacerdotes que seguían ciegamente a esto y que tomaban fotos de milagros, etcétera, tuvieron que decir que se habían equivocado. Entonces, es el gran peligro que existe hoy por hoy. Repito, de tomarlo todo y también de rechazarlo todo. Estamos en este final de los tiempos. El anticristo está por hacer su aparición. Sí, yo lo siento, lo he estudiado, conozco lo que está por darse. No sé el tiempo específico, pero ya huele a azufre, sí, en otras palabras, ya huele a azufre. Todo está de patas arriba, la iglesia está mal, y como está la iglesia, está en la sociedad. Estamos en una batalla terrible. Si ustedes conocieran las cosas que nosotros conocemos, lo que están sufriendo muchos sacerdotes, es inhumano, no solo es inhumano, es demoníaco. Esto no puede seguir así, tiene que darse lo que tiene que darse, pero seamos prudentes y no tratemos de perder nuestro tiempo solo tratando de buscar las respuestas a lo que se está por venir. Sabemos que va a venir y estoy seguro que Dios en su infinita misericordia nos va a dar ese aviso. Ya, hijos, hoy es el tiempo. Pero será un mensaje tan radical, tan profundamente vivido, que no tendremos duda que ya llegó, que aquí está él, el anticristo, que ya viene el aviso, y yo estoy seguro de eso. No sé por qué lo digo, pero lo he estudiado, lo he tratado de vivir, no puedo explicarlo. Para mí las fechas no me interesan, pero estoy seguro que mi Padre, que es su Padre, que quiere el mejor bien para nosotros, cuando sea el momento, nos dirá, ya, hoy es el momento. Entonces esperemos eso con calma, pero no perdamos de vista lo más importante, que es la tranquilidad de nuestras almas, la paz de nuestros hogares, pero no una paz del mundo, sino la paz de Cristo. Y vivamos la radicalidad del Evangelio. Sí, sí, no, no. En los templos donde se quiera obligar a que participemos de estas aberraciones, pues ya no ir. Rezar por esos sacerdotes que están cayendo en toda esta situación. Y como bien decía Santiago, no sabemos lo que les pasa. Muchos tienen miedo, muchos tienen presiones. Pónganse ustedes en el caso
de un sacerdote que ha dado su vida por el ministerio, por el sacerdocio, por las almas, que tiene 65 años y que de pronto sabe que lo que tiene que hacer le va a traer la persecución. Bendito sea Dios, pero son muy pocos los que están tomando al toro por los cuernos. Muchos tienen miedo y prefieren seguir en el mundo. Oremos por ellos para que tengan la valentía de hacer lo que tienen que hacer por el bien de las almas, porque por los que no hablan, por los que están con miedo, muchas almas se están perdiendo. Y bueno, eso sería por esta noche, animarles a que no pierdan de vista los signos de los tiempos, no, tengan prudencia, usen de las herramientas que nos da la Iglesia y compenétrense más, si pueden, en la vida de los santos, que les va a ayudar, nos va a ayudar mucho, ¿no? Gracias, Carlitos. Muy interesante la charla, muy rica en contenido y creo que nos permite enderezar criterios como siempre. Así que con todo el entusiasmo del mundo, le esperamos el día lunes próximo para seguir en este camino de enderezar criterios en el año 2024. Gracias a usted y a todos los que han participado esta noche y por la paciencia al habernos extendido. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.